Bueno, bienvenidos al panel de Economía del Agua, un panel necesario y fundamental para el debate del agua y el desarrollo sostenible que va a ser abordado desde una amplitud de temas y visiones. La masterclass va a estar a cargo del magíster en Economía y profesor Alejandro Trapé, autor de varios libros, investigador, que ya empieza con una interpelación diciendo «¿Tanto importa el agua? Ideas para un debate renovable». Lo va a seguir Sebastián Piña, magíster también en econometría y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Va a reflexionar acerca de la cotización de futuros de agua, como caso de estudio California. Rafael Kemelmacher, a mí particularmente me gusta presentarlo como consultor en innovación económica para el bien común, además es cofundador de Quinto Impacto, hablará de innovación económica para el bien común, inversiones de triple impacto. Lo seguirá Mauricio Bucheri, quien es magíster en gestión integrada de los recursos hídricos, trabaja actualmente en el Instituto Nacional del Agua y va a comentarnos el tema referido a la plusvalía hídrica y su incidencia en la configuración del territorio. Y por último, Mónica Altamirano, doctora en Economía de Infraestructura, va a abordar el tema del financiamiento para la sostenibilidad. Aprovecho para que recorran el profuso y variado currículum de cada uno de estos expositores de gran calidad y que aprovechen un panel fundamental que no ha estado en otras ediciones de los congresos referido a la economía del agua, de manera de formarnos e ilustrarnos, sobre todo en un debate tan necesario para el futuro como es el que nos ocupa en este momento. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este Congreso de Agua para el Futuro por la invitación a disertar en este panel compuesto por queridos colegas de la Facultad de Ciencias Económicas y donde vamos a tratar de hablar sobre la economía del agua. En esta primera charla yo lo que voy a tratar de hacer es dar un panorama general de la problemática del agua, que no solamente puede estar centrado en Mendoza, sino que también puede referirse en general a cualquier otro territorio. Y luego, de esa manera, dejar abierto el escenario para que los demás panelistas puedan ir abordando los temas particulares que le tocan a cada uno. A esta charla le he denominado Ideas para un debate renovable, porque siempre digo, cuando tengo la oportunidad, que si el agua no fuese un recurso renovable, ya se nos hubiera acabado y todavía estaríamos debatiendo qué hacer con ella. Por suerte es renovable, ya vamos a ver que eso no significa que la tengamos disponible en la cantidad que queramos y cuando queramos, y eso nos da un poco de tiempo, por decirlo de alguna manera, para poder discutir acerca de cómo utilizarla de la mejor manera. Muchas veces cuando comienzo clases en el grado, en economía, para tratar un tema central en la teoría económica, que es la escasez o la abundancia, su contracara, hago esta pregunta a los estudiantes. Les pregunto, ¿qué es más valioso, el agua o los diamantes? Una pregunta que parece bastante inocente o bastante simple de contestar y que normalmente la mayoría de los estudiantes responden a favor del agua. Es decir, dicen, es más valioso el agua. ¿Por qué? Bueno, porque está asociada a la vida, está asociada a necesidades vitales de las personas y en cambio los diamantes no. Perfecto, un argumento muy poderoso, ¿no es cierto? Bastante convincente. Pero después, cuando empiezo a indagar a partir de esta respuesta y hacerles otras preguntas, empiezan a surgir algunos comentarios y algunas reflexiones ya un poquito más profundas y un poquito más específicas, porque empezamos a preguntarnos, por ejemplo, si en todos los lugares del mundo ocurre esto, que el agua es más valiosa que los diamantes. En un desierto, puede que sí, seguramente sí. En medio del mar, si el agua en la que estamos es salada, seguramente sí. Pero cuando estamos, por ejemplo, en medio de un lago, en medio de una laguna o en una zona en donde llueve mucho, esta afirmación acerca de que el agua es más valiosa que los diamantes puede empezar a moderarse
a matizarse y podemos llegar a pensar en algunos casos que el agua termina siendo a veces una complicación, no termina siendo un bien, sino termina siendo un mal. Ustedes se van a sorprender tal vez de esta apreciación, pero es así, y entonces resulta ser que esta respuesta termina siendo un depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias, de tiempo y espacio en el que estoy para poder responder si es más valiosa el agua o si son más valiosos los diamantes. Les decía que en algunos casos es probable que hasta el agua sea considerada algo malo. Por ejemplo, en Costa Rica llueve todos los días y muchas veces caen verdaderos diluvios, ¿cierto? Si usted está en San José de Costa Rica, le van a advertir que a las 2 de la tarde, más o menos, todos los días empieza a llover y a llover fuerte. En algunas provincias argentinas, como Tucumán, en un microclima de Tucumán, llueve muchísimo. Tanto que el problema no es conseguir agua, sino que el problema es sacarse el agua de encima. O sea, los proyectos no son de captación de agua, sino que son de drenaje de agua. Es porque el agua está complicando las cosas. En Costa Rica, ustedes saben que es un país bastante desarrollado dentro de lo que es la economía centroamericana y tiene alta competitividad en materia económica, pero su debilidad competitiva es la infraestructura de caminos. ¿Por qué? Porque el agua los destruye. O sea, el gobierno tiene que estar invirtiendo permanentemente recursos derivados de los impuestos de los ciudadanos para reparar los caminos porque el agua los destruye. Entonces acá nos empezamos a preguntar con mis estudiantes, ¿más agua es mejor? Uno primero diría sí, pero ¿siempre es mejor? O sea, una vez que uno tiene una cantidad suficiente de agua, ¿es mejor más agua? ¿Es mejor que siga lloviendo? ¿Que siga lloviendo o eso nos trae problemas? ¿Más agua es más vida? Uno diría, sí, por supuesto, pero si en épocas de inundaciones, ustedes vieron en Argentina muchas veces, más agua, más lluvia, no sé si termina siendo más vida. Por lo tanto, una pregunta tan sencilla y tan inocente puede tener algunos matices. Para nosotros los mendocinos, que vivimos en una zona seca, en una zona donde llueve poco y donde el agua es escasa, nosotros sí vamos a decir seguramente que el agua es más valiosa que los diamantes desde el punto de vista de la comunidad. La comunidad mendocina necesita el agua para desarrollarse, para desarrollar su economía, para producir, para distribuir, es decir, que no les sirven los diamantes para eso. Por lo tanto, la respuesta es depende de las circunstancias y en el caso nuestro, en el caso de Mendoza y seguramente como se va a tratar en la mayoría de las ponencias de este congreso, vamos a tratar al agua como un elemento escaso. Entonces uno se pregunta, ¿no hay cierta incongruencia en decir que es escaso cuando es renovable? Es decir, si se renueva todos los años el agua, ¿por qué es escaso? Si lo vamos a tener el año que viene, la vamos a volver a tener el otro año, la necesidad de agua se renueva, pero la oferta de agua también se renueva. Entonces alguien podría preguntar, haciendo de abogado del diablo, ¿por qué tanta preocupación si es renovable? La respuesta es que aunque sea renovable, puede igualmente ser escaso. O sea, renovable no quiere decir abundante. Porque renovable depende con la frecuencia que se renueva y la calidad que se renueva. Entonces, aún en un recurso renovable como es el agua, podemos tener una escasez de corto plazo. Por ejemplo, en Mendoza, de acuerdo a lo que ha nevado, de acuerdo a la situación hídrica, vamos a tener una determinada oferta de agua, supongamos para el verano, y nada más. El agua subterránea sumada y nada más. O sea que en ese periodo de tiempo va a ser escasa el agua. A pesar de que se va a renovar para el año que viene, sí, se va a renovar para el año que viene, pero la escasez de corto plazo va a existir. Y puede existir también una escasez de largo plazo, porque a pesar de que sea renovable, y a pesar de que nosotros vayamos trabajando año tras año para poder adaptarnos a esa renovabilidad, es probable que el agua vaya deteriorando su calidad por contaminación a lo largo del tiempo. La cuenca de un río, una zona glaciaria que se vaya derritiendo, un glaciar que vaya retrocediendo. Entonces, en estos casos, vamos, sí, a una escasez de largo plazo de un recurso renovable.
O sea, un recurso que es renovable, pero cada vez se renueva menos. Si no lo cuidamos, cada vez se renueva menos y en algún momento puede agotarse o puede hacerse muy escaso, generando problemas hasta políticos. Pero a pesar de que se renueve, tenemos entonces la posibilidad de que termine siendo escaso. Entonces, no nos confundamos en decir que como es renovable no tendríamos que hablar de escasez, porque la escasez de corto y largo plazo existen igual. Pensando entonces que en la provincia de Mendoza, así como en muchos otros lugares de la Argentina, estamos en una circunstancia, o sea, en un momento y en un lugar donde podemos indicar que el agua es escasa, y, digámoslo así, en términos de la primera pregunta, que es más valiosa que los diamantes, el problema de escasez se presenta nítidamente para este recurso. Yo recuerdo un profesor que me decía que en Mendoza el problema no era la tierra, el problema era el agua. O sea, la restricción es el agua para la producción. El problema de la escasez de un bien de consumo cualquiera, o de un recurso productivo cualquiera, no necesitamos pensar en el agua, sino cualquier bien de consumo, el pan, por ejemplo, o cualquier recurso productivo, la tecnología, el problema de la escasez deriva en dos problemas que pueden considerarse subproblemas o problemas derivados de este problema central de la escasez. Escasez significa fundamentalmente en economía no que algo es poco, no. Escasez significa que algo se desea más de lo que hay. O sea, falta. La palabra asociada a la escasez es la palabra falta, no es la palabra poco. O sea, no es una cuestión física de cantidad, sino es una cuestión de faltante. Y con esta idea tenemos entonces dos problemas derivados. El primero es el uso eficiente de ese recurso o ese bien, es decir, cómo usarlo de la mejor manera posible, cómo usarlo aplicándolo de la mejor manera posible para obtener la mayor cantidad de productos posibles o de satisfacción de necesidades de tomar agua posibles. Es decir, ese escaso recurso, que ya vimos escasez de corto y de largo, usarlo lo mejor posible para que esa comunidad satisfaga sus necesidades. Y allí va inserto el concepto de contaminación. El concepto de contaminación, del cual ya se ha hablado en este congreso reiteradamente, es central, porque el concepto de contaminación, por supuesto, deteriora la cantidad. Y si bien dijimos que escasez no es un problema de cantidad, es un problema de falta, obviamente cuando se deteriora la cantidad, la escasez se hace presente. El segundo problema que deriva de que un recurso o un bien de consumo sea escaso es el problema de los derechos de propiedad. O sea, ¿de quién es ese recurso? ¿Quién lo administra ese recurso? ¿Cómo ese recurso llega a todos para que puedan satisfacer sus necesidades? Ustedes habrán visto, recordarán una película de hace algunos años atrás de dibujos animados que se llamaba Rango, allí está el personaje, y en uno de los pasajes, si ustedes recuerdan esa película, se desarrollaba en un desierto, y en uno de los pasajes, Rango, el personaje, dice algo muy significativo, una frase corta muy significativa. En este lugar, quien tiene el agua, tiene el poder. Se trataba en aquel momento de alguien que restringía el uso del agua a los demás. Entonces, los derechos de propiedad, y según cómo estén repartidos los derechos de propiedad, es el segundo problema. Y fíjense que este segundo problema puede influir sobre el primero. Puede influir sobre el primero porque, según cómo estén repartidos los derechos de propiedad, el agua puede volverse más escasa. Parece extraño, ¿no es cierto? Porque sí, si una persona sola la tiene, Rango, supongamos, la película, una persona sola la tiene, puede administrarla, guardarla y abusarse del resto, haciéndola más escasa de lo que naturalmente es, restringiéndola más de lo que naturalmente está restringida. Y además, si no vamos a ese extremo, en donde el malo de la película es el que hace esto, uno podría entender que si los derechos de propiedad están repartidos entre varios, como podríamos pensar, nada nos asegura
que esos varios vayan a aplicarlo de la mejor manera, de la forma más eficiente, de manera de agrandar la torta productiva de la región. Por lo tanto, los dos problemas se encuentran íntimamente vinculados. Ahora entonces, para terminar esta breve introducción y charla a este panel, voy a referirme al título que dice Ideas para un debate renovable, y voy a mencionar algunas ideas o temas que deben tratarse y discutirse referidos a estos dos problemas. En definitiva, referidos al problema de la escasez del agua. Estos temas, muchos de ellos se han tratado, se han discutido, los venimos discutiendo, como digo, hace muchísimo tiempo, pero quisiera hacer un paneo de todos ellos y después identificar cuáles se han tratado menos. En el tema de la eficiencia, el problema de recurso limitado contra producto que puedo obtener de ese recurso tiene que ver por lo menos con esas tres facetas: la captación eficiente, la conducción eficiente y la aplicación eficiente. Y de esto se ha hablado mucho, o sea, de métodos de conducción para no perder agua en el camino, de métodos de aplicación en las parcelas de riego, de métodos de captación del agua que viene de las montañas, de manera de captar lo más posible de agua y no solo eso, sino perder lo menos posible en la conducción y aplicarla lo mejor posible. En materia de contaminación, aparecen problemas nuevos asociados a la eficiencia y tendremos los niveles de contaminación aceptables en el agua, que probablemente no son cero, son bajos pero no cero. La forma que tenemos de internalizarle a la persona que contamina su acción de contaminación, es decir, la multa, la restricción, el pago, etcétera, de manera que la persona sepa que contaminar no es gratis y entonces o bien pague la limpieza del agua o bien deje de contaminar. ¿Y cuáles son los umbrales de deterioro? Umbrales de deterioro, acá me refiero más a la escasez de largo plazo, ¿no es cierto? En donde un acuífero o una zona, una laguna, un lago que se está deteriorando por contaminación en largo plazo pasa a un umbral en el cual ya no es recuperable, o sea, deja de ser renovable y ese recurso está destinado a extinguirse tarde o temprano. Entonces, todos estos puntos, estos tres que tienen que ver con contaminación, también son puntos que deberíamos discutir y estos están un poco menos discutidos. Ahora, por suerte, se empiezan a discutir un poco más. Y finalmente, en materia de derechos de propiedad, tenemos que discutir necesariamente el tema de la inherencia, un tema muy ríspido, muy delicado, que cada vez que se lo menciona, muchos se ponen en guardia, pero hay que discutirlo. ¿Por qué no? Si tiene realmente un fundamento sólido, que lo muestre. El tema de la planificación territorial, o sea, este tema de cómo planificar el territorio para distintas actividades económicas y residenciales de manera de optimizar el uso del agua. El tema de la distribución eficiente de esos derechos de agua, o sea, distribución eficiente, estoy hablando de distribución que no atente contra la eficiencia o que favorezca a la eficiencia de la que hablábamos recién. Y finalmente, todo esto en el marco de la discusión de nuestra matriz productiva. ¿Qué matriz productiva queremos? ¿Cómo juega el agua en esa matriz productiva? ¿Es importante el agua? ¿Es importante que el agua sea escasa o la provincia se va a dedicar a otras cosas, a otras actividades que son menos consumidoras de agua? Esta discusión nos la debemos. Creo que en realidad, en Mendoza en particular, hemos estado discutiendo mucho acerca de la eficiencia en su acepción más pura, es decir, esa canilla de la cual sale una gotita de agua, de la captación, la conducción y la aplicación. Hemos discutido menos respecto del nivel de contaminación, los umbrales de contaminación, y nos hemos planteado muy poco el tema de los derechos de propiedad. Generalmente, cuando se tocan temas de derecho de propiedad, la cosa se complica porque generalmente se tocan intereses preexistentes, y en el caso de la inherencia, intereses existentes desde hace décadas. Por lo tanto, mi propuesta final, y con esto termino, es que ampliemos el debate, que discutamos sobre eficiencia, que discutamos sobre contaminación y que discutamos sobre derechos de propiedad. Solamente discutiendo las tres cosas, vamos a estar abordando el problema del agua en su conjunto. Porque si no, si discutimos solamente uno,
En los otros dos vamos a perder mucho. Es decir, no vamos a poder resolver el problema resolviendo una sola pata si las otras dos están descuidadas, ¿no? Es como que, valiéndonos de este ejemplo que tiene que ver con el tema, cerramos una canilla para que no caiga una gotita, pero en el otro lado tenemos abierta la manguera donde estamos perdiendo un montón de agua. Muchas gracias por su atención y espero haber sido claro y quedo luego disponible para las preguntas. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los oyentes, participantes, miembros de esta interesante jornada sobre el futuro del agua. Acá paradójicamente fui invitado para poder comentar, explicar un poco sobre los mercados futuros del agua. Una noticia que tuvo gran relevancia hacia finales del año 2020, en los cuales empezaron a salir las noticias y trascender los medios que el agua cotizaba en los mercados de valores. Así que bueno, la presentación, la ruta de exposición de que voy a tomar en los próximos 10 minutos va a ser explicar un poco de qué se trata este evento, para el cual antes voy a tener que recurrir a algunas reflexiones, comentar algunas características del estado puntual sobre el cual tenemos un valor de agua cotizando, que es California, Estados Unidos, explicar su mercado spot de agua, su mercado vigente, que claramente es el que en definitiva permite que coticen los futuros del mercado, y después, bueno, ya presentar algunos tecnicismos, particularidades y bondades sobre lo que son los futuros del agua per se. Naturalmente, y como seguramente se vaya ya a describir a lo largo de esta jornada, el problema de la escasez de agua no es algo nuevo y es un evento que está tomando enorme trascendencia. Yo aquí consulté básicamente un informe de la ONU, puntualmente la UNDESA, en el cual describe la situación del agua que se está viviendo, que en grandes rasgos no deja de ser un problema económico en el cual hay mercados que no terminan de ser perfectos. Nos estamos enfrentando, digamos, a un stock de agua que podría satisfacer necesidades de casi todos los individuos del planeta Tierra, pero bueno, generalizadamente en los distintos continentes nos encontramos con escasez, con gente sin acceso al agua, principalmente por una demanda creciente justamente del uso del agua y por una oferta que en gran medida no termina de ser satisfecha su demanda por el hecho de que tenemos problemas de infraestructura, ¿sí? El avance del tiempo, se espera que la escasez del agua termine afectando a una mayor cantidad de gente. Según la ONU, para el 2025 el 66% de la población podría comenzar a sufrir agua. Y bueno, en definitiva, en todo este contexto, una de las principales preguntas que yo me hacía y también me vivo siendo como mendocino es ¿cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio del agua? Y lo cierto que, bueno, los precios se determinan en lo que el hombre, la interacción del ser humano creó como institución, que son los mercados, ¿sí? Entonces, para entender un poco cuánto vale el agua, primero tenemos que entender si efectivamente hay mercado, hay instituciones que favorezcan la generación de este precio. Y en el caso puntual de California, me parece que hay muchos aspectos sobre los cuales ya podemos ir evaluando, analizando, incluso reflexionando. Es una economía que es enorme, no solo en tamaño y en población, sino en producción. Hay estudios que dicen que si la separásemos de Estados Unidos, estaría entre las 7, 10, 5 principales potencias a nivel global. Ahora, cuando pensamos en California, ¿qué se nos puede venir a la cabeza? Los Ángeles, o sea, Hollywood, Central Valley por sus características de agricultura, Silicon Valley muy de moda ahora por el surgimiento de todas las compañías tecnológicas, Napa Valley por el vino, una heterogeneidad bastante grande y una gran amplitud en su matriz energética. Ahora, lo interesante y relevante, como también para discutir ahora, es que conviven dentro de este extenso relieve y clima todas las posibilidades productivas que tienen, desde minería, agricultura y bueno, todo lo que es tecnología y servicios. Lo cual es muy importante. ¿Y por qué hago hincapié en el última parada en la minería? Lo conocen como Golden State a California.
California, que se conoce como Golden State, porque en 1850 aproximadamente tuvo un flujo migratorio muy grande sobre la extracción de oro. Y eso le dio un crecimiento económico importantísimo, sobre el cual formó bases como para generar, independizarse como Estado y demás. Ahora, se aprovechó un montón eso en esa época, porque todos los recursos permitieron generar avances sobre infraestructura hídrica, sobre conectividad, lo cual favoreció incluso a su propia agricultura, porque permitió de que se expanda lo que el área productiva de Central Valley naturalmente ofrece. Con el pasar del tiempo siempre han sido pioneros justamente sobre la institucionalidad y el desarrollo de su matriz productiva, y por lo cual también generaron un mercado del agua, volviendo a lo mismo, sabiendo que institucionalmente tenían que enfrentar una restricción, obviamente por sus condiciones de clima y relieve, como para poder crecer. Bueno, hoy en California existe un mercado que opera permanentemente y uno de los más grandes de Estados Unidos, agua. ¿Sí? ¿Cómo opera el agua? Bueno, en definitiva existe una institución sobre la cual hay derechos o participaciones sobre reservorios de agua, mediante el cual se transan todos los días en carácter temporal o permanente estos mismos derechos. La forma de cuantificar lo que tienen le llaman acre feet o foot en el caso del singular, que equivale a 1.200.000 litros aproximadamente, o sea, es el agua suficiente que cubre el volumen de un acre por un pie hacia arriba, y participan cotidianamente los principales agentes económicos, agentes urbanos, que pueden ser municipalidades muy industriales, pueden ser agentes agrícolas, organizaciones medioambientales como ONGs y demás, cada uno con sus respectivas necesidades. Ahora, lo importante, vuelvo a lo mismo sobre California, es una infraestructura que está montada sobre una red de infraestructura muy grande que permite satisfacer la demanda, que principalmente uno la tiene en el sur de California, con los recursos que están principalmente ubicados al norte, y eso es lo que se describe en los dos gráficos que tengo a continuación. Ahora, es un mercado que tiene una volatilidad en su precio spot, en su precio vigente, y esa volatilidad obviamente siempre está sujeta a las características hídricas o hidrológicas de cada uno de los respectivos años. Bueno, ya entendiendo un poco de qué se trata el spot, damos pie a lo que sería el futuro. ¿Por qué el futuro? Porque el precio del futuro naturalmente depende del precio spot, o sea, del precio vigente del producto, commodity o lo que fuera que le estamos asignando un derivado, en este caso el futuro del agua. Ahora, el futuro es un contrato que te especifica de forma estandarizada que a una determinada fecha del futuro tenés la obligación de comprar o vender una cierta calidad y cantidad de bienes, en este caso agua. ¿Sí? La forma de acreditarse, liquidarse es en efectivo. Uno pensaría que después de un determinado plazo tiene que entregar una cantidad de agua, no, solo el 2% se da con entrega física. Hoy funciona el cash settlement, que en el día a día te va acreditando según las diferencias o ganancias que tengas por precio. Y los participantes que están involucrados en este sector son principalmente los agentes que se buscan cubrir de los vaivenes futuros, pero al mismo tiempo actúan especuladores, arbitrajistas y demás. Hay una clara relación positiva entre el precio spot y futuro, y como veremos en algún momento, si se quiere profundizar, esto depende de una tasa de interés de referencia de mercado. Ahora, dicho esto, ¿cómo opera el mercado futuro de agua? CME Group es el mercado de Chicago de trading, de mercados de activos financieros. Como todo mercado, es el que permite que se junte la oferta y la demanda y que operen de una forma transparente, prolija y con la menor cantidad de riesgos posible. Otros participantes de este producto son Westwater, que es la consultora que provee los datos para que se genere el índice de precio de referencia y se construyan luego los futuros. Las especificaciones de los contratos son estándar, son 10 acre-feet por contrato, y los márgenes con los que se operan, con los cuales se permite el apalancamiento, son 10%, es una operatoria normal
del concepto de futuro. Acá veamos rápido un pequeño ejemplo sobre cómo operaría, por ejemplo, un agricultor que quiere comprar agua, la va a necesitar dentro de 3 meses, entonces hoy está el precio spot del agua 489. Si compró futuros a mayo, por ejemplo, a 500, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a presentar una pérdida del poder adquisitivo por el aumento del precio de agua de acá a 5 meses, en el caso que comentó, como el ejemplo 877. Ahora va a tener una ganancia futuro, ¿sí? Que le va a compensar esa pérdida del aumento de precio del spot al momento que tenga que salir a comprar. Bueno, ese es el juego que se da en la operatoria del futuro que te permite a vos fijar a un determinado plazo un precio que, bajo la lógica de decisión, sea competitivo. ¿Qué bondades tiene el futuro de agua? Bueno, entre todos los estudios que se han generado y analizado, lo que mejor permite una planificación hacia el futuro sobre una distinta escala de precios que tenés. Te permite eficientizar la administración de riesgo, obviamente no quedas tan expuesto, operás un mercado totalmente transparente, neutral, con mucha información, y también hay estudios que permiten indicar de que no tiene impacto, o sea, uno de los miedos que se generan en estas situaciones es que vas a tener una gran volatilidad por producto de estar cotizando en bolsa y vas a afectar el precio vigente el día a día, y bueno, los estudios académicos indican lo contrario. Así que bueno, en grandes conclusiones yo creo que hay muchos aspectos positivos, sobre todo me parece más importante la institucionalidad de un mercado de agua, y bueno, naturalmente acá californianos han dado un paso adelante con los futuros como un espectacular complemento para lo que ellos negocian en su día a día. California, naturalmente, su diversificación y enfoque estratégico para diversificar y crecer en su matriz productiva, lógicamente también es un aspecto importante a considerar y reflexionar. Así que bueno, acá llegamos con los tiempos y muchas gracias. Procedemos a las preguntas y respuestas. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, junto a todos sus países miembros, establecieron estas grandes metas, estos grandes objetivos para el año 2030. Paralelamente también se firmó el Acuerdo de París, y esto llevamos el gran desafío a toda la humanidad. No voy a ahondar en qué se trata estos objetivos porque entiendo que todos los tenemos bastante claro a esta altura de las conversaciones, pero sí vamos a hablar de quién debe llevar adelante esto y cómo, y entendemos que estamos todos involucrados, pero principalmente los gobiernos. La forma que tienen los gobiernos para generar estas acciones de bien común es a través de los impuestos. Está clarísimo que las diferentes acciones, las políticas públicas tienen muy buenos resultados en diferentes partes del mundo, pero creemos que eso no es suficiente, tenemos que sumar otras manos. Y para eso también está el resto de la ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil, ONG, etc. Pero lo hacen a través de las donaciones. Digamos, esto es el mundo de los impuestos y el mundo de las donaciones es mucho más chiquito, que pueden hacer cosas muy positivas, pero con poca fuerza económica. A partir de esto también entramos en lo que es la innovación económica. Es decir, así como unos lo hacen con impuestos y otros con donaciones, aparecen las empresas, las corporaciones, que lo interesante es que pueden generar esos impactos, pero lo hacen a través de inversiones. Y el mundo de las inversiones es mucho mayor que el mundo de las donaciones o el mundo de los impuestos. Entonces empezamos a encontrar empresas que en su modelo de negocios lo incorporan el triple impacto. Ya no es únicamente la generación de valor económico o la maximización del valor económico, sino que es la maximización del valor integral de las empresas. Esto significa que las empresas tienen que generar un alto valor en lo que respecta al medio ambiente, a lo económico, a lo cultural y a lo social. Para eso las empresas pueden redefinir desde el estatuto de sus organizaciones el propósito que tienen. Esto significa que cuando nos comprometemos con el propósito de la generación de valor integral, cualquier inversor puede demandarnos por la responsabilidad que eso genera, la falta de cumplimiento de la maximización de ese valor. Actualmente las empresas simplemente apuntan a la maximización del valor económico. Esto significa que si un inversor ve que no se está maximizando el valor económico en pos de generar otro tipo de impacto, este inversor puede demandar a la empresa. En cambio, con esta modificación del estatuto, como también sucede en varios países del mundo que hoy tienen lo que son las empresas BIC, una ley de sociedades, que son empresas de beneficio e interés colectivo, incorporan esta figura para que la empresa esté obligada a maximizar su valor integral. A partir de esto encontramos muchos ejemplos
de diferentes organizaciones que están utilizando la fuerza del mercado para generar soluciones. A diferencia de la responsabilidad social empresaria, que es lo que estamos por ahí más acostumbrados a escuchar, es que las empresas de triple impacto incorporan esto en el modelo de negocio. Por lo tanto, generan impacto positivo no con el dinero que gana la empresa, que después lo invierte en responsabilidad social empresaria, que eso va a un costo de la empresa, sino que a la hora de vender, comprar, contratar, generar alianzas, cualquier actividad dentro del mercado, se van generando esos impactos. Existen diferentes organizaciones en el mundo que están trabajando en esto. Simplemente, como modo de ejemplo, tenemos lo que es la innovación económica para el bien común, la economía circular, que ya no ve una producción lineal, sino circular, y teniendo en cuenta en el diseño del producto el destino final de ese producto, no es que se termine de consumir. La economía verde, economía del bien común, la economía naranja, que es la economía creativa. Y después existe Wellbeing Economy, WEAll, que es una organización paraguas que nuclea a cientos de organizaciones de todo el mundo que están promoviendo este tipo de economías. Finalmente, quiero hablar de Sistema B. Sistema B es una organización que promueve la certificación de empresas de triple impacto como empresas B. Actualmente en Argentina hay unas 130 empresas certificadas, en Latinoamérica unas 700 y en el mundo más de 4.000 empresas que ya están incorporando esto en su modelo, que a partir de una evaluación de diferentes planos de la empresa con respecto a lo ambiental, lo social, lo económico, cultural, etc., hacen una evaluación, se obtienen más de 80 puntos, pueden certificar como empresa B, comprometiéndose a la recertificación, mejorando para su recertificación esos puntajes. Simplemente para ahondar un poquito más sobre Sistema B, vamos a ver un pequeño video. This is the future. Bien, el que quiere saber más, después por supuesto puede googlear un poco sobre esto o preguntarme, pero simplemente a modo de ejemplo de estas más de 4.000 empresas, quiero contar el ejemplo de Guayaquí. Guayaquí es una empresa que se encuentra en Andresito, en el límite entre Argentina y Brasil, que el propósito que tiene esta empresa desde su estatuto es la regeneración de la selva misionera. Iniciaron principalmente para regenerar 60.000 hectáreas, ya lo lograron y ahora se han puesto como propósito llegar al 1.000.000 de hectáreas regeneradas, y lo hacen a través de la yerba mate. La yerba mate realizan un producto que es una bebida energizante, la exportan la gran mayoría a California, compiten en Red Bull principalmente,
Suceden cosas muy interesantes a partir de esta empresa en todo su proceso. En sí, la última milla la entregan con autos eléctricos con personas liberadas del penal en California. Tienen fuertísimos apoyos de diferentes músicos. A partir de eso hay ejemplos de revista Rolling Stone o BBC Londres que la difunde. Por lo tanto, son empresas mucho más competitivas. Pero me quiero detener como ejemplo en la gestión del agua, ya que trabajan en diferentes planos. Guayaquil entiende que el agua que recibe, que es el agua de lluvia que recibe, la recibe gracias al ecosistema amazónico que tiene cercano. Por lo tanto, dentro del costo que tiene Guayaquil, de sus propios costos, ellos internalizan el costo de la lluvia, que es gracias a las poblaciones amazónicas que cuidan del Amazonas. Por lo tanto, generan un costo, una parte de lo que se genera a partir de eso, le pagan a comunidades amazónicas de forma de entender de que se cuida el ecosistema y gracias a eso ellos pueden recibir lluvia que les permite generar esta yerba mate. Simplemente es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar de gestión del agua en diferentes tipos de empresas. Tenemos muchísimos ejemplos, pero lo interesante es entender que a partir de la fuerza del mercado lo podemos hacer. ¿Qué es lo bueno de hacerlo a partir de la fuerza del mercado? Que recibimos inversiones. Entonces, mientras más inversiones recibimos, más acciones positivas generamos a partir de esto. Y entendemos que este tipo de empresas van a ser buenas para el mundo, son para el mundo. Por lo tanto, lo que esperamos que si esta empresa no existe, el mundo debería estar peor. Y si este tipo de empresas existen, debería estar mejor, tanto en el plano social, ambiental, económico y cultural. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Mauricio Bucheri, trabajo en el Instituto Nacional del Agua, en la subgerencia del Centro Regional Andino, también en la Universidad Nacional de Cuyo, ahí como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, soy investigador de la Universidad de la Concagua, en la Facultad de Ciencia Económica y Jurídica. Mi tema es la pluviometría hídrica y su incidencia en la configuración del territorio. Esto representa los avances de un trabajo de investigación doctoral que estoy concluyendo, en el cual los dos grandes objetivos que tengo es analizar la plusvalía de índole hídrica como elemento de configuración y valoración de los espacios a partir de la asignación del agua. Y también comprender el instituto de la recuperación de la plusvalía como una institución económica y financiera que es propiciada dentro de lo que es hoy el ordenamiento territorial. Como modo de introducción muy rápidamente, sabemos que el desarrollo económico de un territorio en gran parte está motorizado por el acceso al suelo y al agua, más en estas zonas como Mendoza y otras provincias que son de climas áridos y semiáridos. Esto ha generado en estas zonas, como bien describí, las economías de oasis, ¿sí? Mendoza es un territorio desierto, pero gracias al aprovechamiento de las aguas, hoy es casi el 4% del territorio, concentra todas las actividades económicas, el asentamiento de la población, ¿sí? Y el resto del territorio, lo que nosotros consideramos como no irrigado. Hoy se atraviesan fuertes procesos territoriales, globalización, cambios climáticos, que han hecho que desde la óptica del ordenamiento territorial sea como un instrumento para poder gestionar de una mejor manera los territorios, ¿sí? Simplemente, a modo de nociones básicas, nosotros en economía siempre decimos que el valor y el costo y el precio, en este caso vinculados al agua o a los bienes ambientales, son cosas distintas, ¿sí? Las cosas tienen valor porque generan beneficio y más valor en cuanto más escaso es. El costo del agua son todos los ítems que conforman el costo total de suministrar este recurso, ¿no? Podemos ir del costo privado hasta los costos sociales y los costos ambientales. Y el precio es lo que realmente, efectivamente, se cobra al usuario por la utilización del recurso. Desde el ordenamiento territorial, acá está la cita del Consejo Europeo de Ordenamiento Territorial, en 1983, la definió como una disciplina, una técnica o una política concebida como un enfoque interdisciplinario,
cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. Acá la clave es la palabra interdisciplinario, es decir, que el abordaje del territorio se ve de distintas disciplinas. Mendoza, en materias ambiental, es muy reconocida a nivel local y regional, ¿sí? Desde su sanción de su ley de ambiente, pero en materia de ordenamiento territorial, en 2009 tuvo la sanción de la ley de ordenamiento territorial, en el cual ya incorporaba este Instituto de la Recuperación de la Plusvalía, la mencionaba al menos, ¿no? Después, en el año 2017, sancionó su plan de ordenamiento territorial, en el cual los planes municipales deben buscar cuál es la mejor forma jurídica para poder captar esta recuperación de las plusvalías. La plusvalía territorial, bueno, la plusvalía es un concepto que viene o emerge de los análisis de las teorías de Marx, ¿sí? En el cual aquel plusvalor que generaba el obrero y que no era pagado era apropiado por los empresarios, ¿sí? Hoy en día la plusvalía o este término, el ordenamiento territorial lo ha adoptado, ¿sí? Y lo ha definido como aquellas acciones que son ajenas al propietario del predio, que suelen derivar de una actuación pública, sea a través de inversiones o infraestructuras o decisiones regulatorias. Es decir, es el plusvalor que te genera por una acción que es ajena al propietario del predio. Obviamente derivado de una actuación pública. En los gobiernos locales de América Latina se han desarrollado muchos de estos conceptos y está vinculado más a la plusvalía urbana. Hay distintas voces de economistas, tanto más clásicos, más progresistas, pero en sí coinciden en que es un buen instrumento la recuperación de las plusvalías. Hoy en día la plusvalía territorial tiene algunas dudas o limitaciones en cuanto a su aplicación. La legitimidad, en cuanto a la legitimidad, un economista colombiano, Samuel Jaramillo, planteaba, ¿no? Esta duda en el sentido de decir si la única regulación que genera valorización de los espacios es la regulación estatal, o hace falta que no solamente la regulación estatal, sino que el mercado se apropie de esto para que se genere un plusvalor. Esta es una de las limitaciones, ¿no? en la legitimidad. También en la legalidad, es decir, en la forma de recuperar la plusvalía territorial, si se plantea o no una doble tributación, ya que muchas, de caso legislaciones locales o municipales, ya tienen incorporado un instituto que se llama contribución por mejora, que capta en cierta manera las mejoras que sufre o que impacta sobre un espacio o un terreno o un edificio o algo en función de una actuación pública. Y la otra es la minusvalía, es decir, qué pasa con aquellas acciones del Estado que te pueden generar, que te afecten, por ejemplo, un uso del suelo y te puede generar algún tipo de depreciación del valor. Ahí, en esos casos, por lo general, no es indemnizatorio estos tipos de situaciones. En la pluralidad territorial, pero vinculado más de índoles hídricas, ¿sí? Dos condiciones necesarias hemos estudiado para que se pueda producir, ¿sí? Uno es que se reconozca la propiedad privada, eso lo hace la legislación, toda la regulación nacional, y otra es la declaración de las aguas del dominio público. Al ser declarada agua de dominio público, ¿sí? Se activan mecanismos legales para ceder al agua, es decir, el Estado asigna el agua, ¿sí? Con un régimen de prioridad y asignando estos derechos de uso del agua, ¿no? Y la otra condición, digamos que yo la llamo como una condición, una causa que exagera la condición de la plusvalía, son las crisis hídricas, ya sea por sequía, por escasez o por otras causas que pueden generar crisis hídricas. Todo esto se puede ver en un abanico de regulaciones y se puede claramente detectar la plusvalía hídrica, cómo ha ido, cómo está
dentro de las regulaciones hídricas, si bien no están específicamente, pero sí las regulaciones hídricas generan este tipo de plusvalía. Si a Mendoza las dividimos o las estudiamos, todo el conjunto de regulaciones que tiene, podemos ver que ahí las podemos definir en 3 grandes etapas, ¿no? De la organización del uso del agua como política hídrica, en el siglo, allá final del siglo XIX y hasta mediados de los años 60, en el cual ahí está la sanción de la ley de agua, el giro productivo al vitivinícola, se construyeron obras menores de derivación. Una segunda etapa es la política hídrica integral en contexto de crisis por sequía. Acá es donde las crisis hídricas del año 68 al 72 generó que se hicieron muchas perforaciones de agua subterránea y ahí se generaron las sanciones de las leyes 4035 y 4036 de agua subterránea, que priorizó el uso conjunto. Y también empieza a emerger el paradigma ambiental, ¿no? Con la reforma de la Constitución Nacional del año 94. Una última etapa, que es la que estamos analizando ahora, es la política hídrica, pero vinculado al ordenamiento territorial, ¿sí? Y ahí están las sanciones de las leyes de ordenamiento, el plan, el paradigma de la gestión integrada de recursos hídricos. Todo esto, obviamente, está clara y se ve muy claro cómo la plusvalía, al menos de índole hídrica, está presente en toda la etapa a medida que analizamos las regulaciones. La plusvalía hídrica, por lo general, no es usual que en los sistemas normativos aplique algún tributo para recuperar. Sí hay un caso excepcional, que es el Código de Agua de San Juan, en el cual que por única vez, al momento de otorgar un derecho de concesión, te cobra un derecho por darte el agua, y que es igual al 75% de la diferencia de valor entre la hectárea cultivable con derecho de agua libre de mejora frente a la que es a una misma hectárea pero sin derecho de agua. Por eso, cuando planteamos la recuperación de la plusvalía hídrica, podemos plantearlo si es en el marco de los tributos, si puede ser un impuesto, una tasa o una contribución especial. Nosotros creemos y lo hemos estudiado que lo más ideal sería, ¿sí? Para no entrar en disputa con el otro instituto, que es la contribución por mejoras, es, si hay la decisión política, generar un impuesto, ¿sí? ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de la recuperación de la plusvalía? Por lo general, se basa en la justicia, ¿sí? La plusvalía encuentra su fundamento en la justicia, digamos, jurídica, pero de orden distributiva, en el cual esta justicia distributiva es la que es la relación entre el particular y el Estado, entre la persona y el Estado, y que generan o plantea soluciones para la distribución de ciertos bienes que son escasos, ¿sí? Nosotros creemos que al asignar derechos de agua, ¿sí? La asignación es gratuita, ¿sí? Si hay un caso de que hay que revocar ese derecho, se indemniza. Esto genera distorsiones, ¿sí? Porque recibe mucho el concesionario a lo que devuelve, y hay una desigualdad territorial entre aquellos oasis que son irrigados, donde está el grueso de toda la población y la actividad económica, frente al resto del territorio. Hemos dicho que los oasis irrigados en Mendoza representa casi 4%. Como conclusión, podemos decir que el agua y el suelo son factores productivos que convergen, ¿sí? En los oasis productivos. La recuperación de la plusvalía es un instituto desarrollado desde la óptica del ordenamiento territorial. El derecho comparado, hay varias experiencias que se pueden ver, ¿sí? Colombia, España y otros lugares lo han aplicado, este instituto. El régimen jurídico mendocino, a través de la ley 8051 y la hoy el plan de ordenamiento territorial provincial con la ley 8990, procura que avanzar sobre este instrumento, ¿sí? Como conclusión final, podemos decir que la asignación de recursos hídricos en todos sus usos debe prestar atención o prestar una especial atención al valor económico del agua, que es un indicador de escasez y de costo de oportunidad.
Por lo tanto, beneficiar un lugar con un derecho de agua frente a otro, ¿sí? La recuperación de la plusvalía está legitimada, ¿no? Y encontrando su fundamento fuerte, ¿no? En una justicia jurídica de orden distributiva. Buenos días, es un honor para mí presentarles hoy sobre el financiamiento para la sostenibilidad como parte del Congreso Agua para el Futuro y estaré presentándoles, ¿no?, cómo financiar la seguridad hídrica y posicionar los ecosistemas como pilar para una prestación inclusiva de servicios de agua. Mi nombre es Mónica Altamirano, soy especialista en asociaciones público-privadas y hasta recientemente he trabajado en el Instituto del TARES y soy partner en el grupo Now Partners. Antes de empezar el tema de la financiación, creo que es importante bien rápidamente ver qué es la seguridad hídrica, ¿no? Y cómo es necesario una perspectiva de sistema. Creo que esta gráfica ha de ser muy familiar para todos ustedes, pero la diferencia, ¿no?, entre lo que se llamaba la gestión integral de los recursos hídricos e ir a la visión de la seguridad hídrica es que vamos de centrarnos solamente en lo que sucede en el sector de agua a una visión holística donde vemos la seguridad ambiental y el rol del agua y los ecosistemas en asegurar que nuestras economías sigan adelante, ¿no? Y aquí vemos cómo los ecosistemas, los riesgos hídricos de inundaciones o sequías se ven al mismo tiempo que la parte de agua para consumo humano, ¿no? Y todo esto contribuye al desarrollo económico resiliente. Al mismo tiempo tenemos que ver los aspectos de gobernanza, de financiación, de paz y estabilidad política y de cooperación entre países. Partiendo de esta perspectiva en el que vemos que no es solamente acerca del agua, sino acerca de las decisiones en otros sectores que afectan al sector de agua y cómo el agua es motor para el desarrollo resiliente y sostenible de nuestras economías, es que podemos ir al punto de cómo cerramos, ¿no?, las brechas de implementación de los planes de seguridad hídrica, que es donde me voy a enfocar. Ahora, creo que en la última década nos hemos vuelto mucho mejores alrededor del mundo en hacer planes de gestión estratégica a escala de cuenca y a incluir a los diferentes actores y sus necesidades. Desafortunadamente, estos planes muy pocas veces se implementan en su totalidad y hay una desconexión entre la planificación estratégica y la cartera de inversiones públicas y privadas para llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se necesita para ir de un plan estratégico a accesar los fondos para su implementación y financiamiento? Es lo que llamamos la preparación de proyectos, ¿no? Ir de una idea a un proyecto de inversión requiere toda una serie de estudios y lo ideal, y en lo que hemos estado trabajando y que les voy a presentar, es cómo construir ese puente de tal manera que no se pierda todo el conocimiento que se ha recolectado en la fase de planificación estratégica. Esto es lo que llamamos y la metodología que hemos estado desarrollando y que les quiero presentar es el marco de financiación para la seguridad hídrica, ¿no? Y qué es lo que hace, es una guía, ¿no?, para los actores involucrados en la planificación que empiezan a ver, dependiendo del tipo de medidas que quieren implementar, entender, ¿no?, las características técnicas y financieras de esa transacción. Es muy diferente el recuperar un humedal a construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Luego, ¿qué nivel de servicio se quiere ofrecer? Porque no es lo mismo, ¿no?, proveer servicios a una área urbana con una economía muy intensiva a ciertos lugares donde a lo mejor un menor nivel de servicio es posible y aceptable. Y el marco institucional. Tomando en cuenta estos tres aspectos, se puede llegar a una serie de mecanismos de implementación que, digamos, son fit for purpose, ¿no?, que son adecuados para ese tipo de transacción y para dar ese nivel de servicio a través de todo el ciclo de vida. Y lo que se hace con esta metodología y estos pasos es ir es avanzar desde el caso de negocio estratégico en el que explicamos por qué se necesita hacer una inversión,
¿no? Y hacer un cambio al económico, pero vamos más allá también al caso comercial, porque va a ser interesante para el sector privado y otros sectores del mercado reaccionar a, por ejemplo, a un proceso de licitación, al financiero y al de gestión, ¿no? Ahora, esto va de la mano prácticamente del proceso de planificación, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer el proceso de incepción, el análisis de la situación y desarrollar una estrategia. Pero como desde el principio estamos viendo cómo desarrollamos los 5 casos de negocio para de la estrategia ir hacia la implementación. Les voy a presentar rápidamente un ejemplo, ¿no? Para que vean cómo funciona en la acción. Es un caso que hemos desarrollado en la ciudad de Semarang, en Indonesia, que tiene muchos problemas, muchos retos de agua, ¿no? Sobre todo inundaciones y un proceso de hundimiento de la ciudad. Como vemos, el agua, hay una oportunidad de que pase de un riesgo a un motor del desarrollo sostenible. Lamentablemente, casi siempre la vemos como un riesgo o un limitante para el desarrollo. En el caso de esta ciudad, prácticamente la gestión del agua hace que el agua que llueve se lleve rápidamente al océano, ¿no? Pero entonces la gente empieza a ocupar luego agua subterránea para su consumo, para la industria, etcétera, y la ciudad se está hundiendo y cada vez inundándose de una forma más grave. Y la idea es, ok, ¿cómo podemos gestionar el agua en esa ciudad de tal manera que haya un desarrollo económico resiliente? Y ahí es donde la metodología trabaja en 2 fases, ¿no? Para poder lograr inversiones en la seguridad hídrica, tenemos como sector que lo que se le llamaría salirnos un poco, ¿no?, del sector y zoom out para ver cómo. En este caso vemos, se lo voy a explicar aquí más en este momento, cómo construimos la teoría de cambio, ¿no? En esta ciudad, en este momento, cómo se maneja el agua, cómo se urbaniza, hace que el proceso de inundaciones sea cada vez aún más grave, ¿no? Y afecta la base de ingresos de la ciudad, porque hay cada vez más daños, ¿no? Con cada inundación. Entonces, ¿cómo podemos como sector mostrar que combinaciones de infraestructura natural, infraestructura gris, podrían cambiar el modelo de desarrollo de nuestras ciudades y nuestras economías y ocupar el agua como motor de un desarrollo resiliente? Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Cuando podemos ver cómo intervenciones, por ejemplo, un nuevo tipo de desarrollo urbano que permite zonas más permeables o un proceso de reordenar los canales de la ciudad para manejar los extremos de agua, pueden lograr que cambie la dinámica y se logre lo que llamaríamos un ganar-ganar, ¿no? Del desarrollo económico y ambiental. Y como lo más importante de este ejercicio de zoom out es que vemos todos los costos y beneficios de una forma sistémica y a través de eso podríamos lograr ideas y la posibilidad de accesar otros tipos de fondos como financiación climática, como financiación de la salud, etcétera, para aspectos de agua. Pero bueno, esto es da muchas posibilidades, pero también el combinar fuentes de financiación tiene una complejidad contractual. Y ahí es donde es necesario enfocarnos, ¿no? Una vez que sabemos qué tipo de medidas queremos implementar, vamos entonces a ver un clúster de proyectos y tenemos que definir específicamente esos proyectos que se van a hacer, por ejemplo, los primeros 5 años y en combinación unos con el otro, qué funciones dan, qué jerarquía de servicios van a ofrecer, porque solamente si especificamos los niveles de servicio y la diferencia entre la situación de ahora y después de implementar esta inversión, es que podemos empezar a generar fuentes de ingreso para esa inversión, ¿no? Como impuestos, como tarifas de usuario o subsidios, por ejemplo, financiación climática. Y prácticamente eso es lo que hace el marco de financiación, te guía, ¿no?, en definir primero el modo de gobernanza, dado el tipo de servicios que se está dando, definir las fuentes de fondo, después cómo se va a financiar y cómo se va a poner al mercado. Les invito
a accesar la guía para poder ocupar esta metodología en sus casos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Como dije cuando los presenté, y para no quitar tiempo de sus exposiciones, la verdad que, bueno, cada uno es referente en su tema. Un agradecimiento al profesor Alejandro Trapé, que nos dio su clase magistral, y a cada uno. A Mónica, que la tenemos desde afuera participando. Los demás somos todos locales. Voy a pasar a las preguntas, que han habido varias, así que vamos a empezar. Para Trapé, ¿cómo se debería abordar la discusión agua, usos, matriz productiva, dado los puntos muertos que se dan en esta discusión? Está silenciado, creo, Alejandro. Sí, perdón. Las dos discusiones creo que están íntimamente relacionadas y no podemos hacer una sin hacer la otra. Pero si hay que priorizar, creo que lo correcto sería empezar discutiendo la matriz productiva de la provincia, o una especie de matriz productiva deseada o objetivo, sobre la base no tanto de lo que tenemos, sino, si bien lo que tenemos resulta factor limitante muchas veces, sino de hacia dónde va el mundo, ¿no es cierto? Hacia dónde va el mundo en materia de desarrollo tecnológico, en materia de ambiente, en materia de productividad, aún en materia financiera, es decir, mirar hacia dónde va el mundo, definir la matriz productiva que queremos para la provincia de Mendoza, por supuesto ligada a nuestros recursos, y luego definir el rol que el agua cumple en esa matriz productiva. Porque si nos basamos en el agua para definir nuestra matriz productiva, probablemente nos estemos quedando fuera de las tendencias mundiales. Por lo tanto, están vinculadas, pero preferiría primero discutir la matriz. Bien. El tema siempre, ¿no? Lo que esto suscita, y también el tema dentro de la discusión de la matriz productiva y bueno, la piedra angular del agua, el tema de la equidad, ¿no? Cómo abordarlo. Bueno, una pregunta para Sebastián Piña. Dice, ¿qué tipo de regulación estatal tienen los mercados del agua y de futuros del agua? ¿Existen instrumentos estatales para facilitar el acceso al agua en caso de no lograr participación en este mercado? Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a dar un poquito de contexto. Mercado spot de agua te permite formar un precio sobre el cual se genera el precio del derivado, que en definitiva era el eje de la exposición, ¿sí? Dentro de California tengo un montón de segmentos donde se transan contratos o derechos de acceso al agua, ¿sí? Y hay dos conductos muy importantes cuando mencionaba sobre cómo conectan la oferta con la demanda o forman mercado, pues la oferta principalmente está hacia el norte y la demanda hacia el sur. Y hay dos proyectos muy grandes que se llaman Central Valley y State Project, ¿sí? Que son el nivel de infraestructura que te permite, digamos, transportar el agua. Bueno, mediante ellos son operados en realidad por lo que sea su departamento de irrigación, el Department of Water, que le llaman, que trabajan sobre un acta o entendimiento con entidades ambientales y demás sobre cuál debe ser la distribución y cuál debe ser la calidad y especificidad del agua, ¿sí? Entonces, sobre esos ejes donde se van especificando los contratos y lo van realizando permanentemente. Entonces, bueno, la incidencia en definitiva y los instrumentos que tiene el Estado para generar una mayor amplitud de instrumentos es mediante la operación de
de estos proyectos que tienen una enorme incidencia. Y en lo que respecta al futuro, bueno, un mercado independiente, de lo cual es un accesorio para el usuario del agua que pueda acceder, y ya las regulaciones ahí no son también estatales, porque es un derivado del spot, sino más bien son reglas que se ponen justamente en ese mercado para garantizar transparencia, concurrencia, neutralidad y, bueno, todas las bondades que se mencionan en la charla. Bueno, un tema que nos queda todavía por aprender, porque como dijiste al inicio de la exposición, de manera incipiente o empezó a salir en la agenda y nos empezamos a enterar, pero creo que todavía hay mucha docencia por hacer en este sentido. Así que bienvenido a que esté este tema en el panel. Voy a seguir para Mauricio. Dice, ¿qué metodología y enfoques considera que deben tenerse en cuenta para pasar de un precio del agua que solo tiene en consideración costos de mantenimiento a un precio que revele el valor del agua? Bueno, sí, muy buenos días. Bueno, la pregunta podríamos, a mi modo de parecer, responderla desde la óptica de la economía ambiental. La economía ambiental nos brinda herramientas para poder determinar algún precio o tarifa que contemple no solamente, como dice la pregunta, los costos de mantenimiento. Yo diría que deberíamos estudiar en profundidad en materia de costos, no solamente son todos los costos de infraestructura, de mantenimiento, de obra, sino también ir un poquito más allá e incluir conceptos como las externalidades que se producen en el agua o los costos de oportunidad, que es lo que uno deja de recibir por usar el agua en otros usos. Yo creo que desde el punto de vista del costo podríamos estudiar mucho más profundo considerando todos estos ítems, pero también deberíamos estudiar por el lado de la demanda los distintos usuarios que hay, distintas capacidades de pago, y de esa manera poder determinar una tarifa que sea un poco más integral, digamos, que aborde más conceptos, abordando estos temas de costos, por el lado de los costos y por el lado de la demanda. Y eso, obviamente, que hay que hacerlo, por ejemplo, en estas latitudes como Mendoza, deberíamos hacerlo por usos de agua, por cuencas, porque son realidades distintas. Y, bueno, de esto es una manera, un enfoque que te permite tener herramientas para poder determinar una tarifa mucho más integral. Como bien dijo Sebastián, el mercado futuro es otra metodología que determina el precio del agua, ¿sí? Si bien en esta latitud nosotros no nos tenemos regulado esto, bueno, podemos tener otras herramientas que de la economía ambiental podemos aplicarlas. Y generar mecanismos inhibidores que desalienten el uso ineficiente del agua o mecanismos promotores que premien a aquellos que usan bien el agua. Con todos estos condimentos, digamos, se podría generar distintas tarifas, distintas cuencas, distintos usuarios que asimilen un poquito más o que se acerquen más al valor del agua, ¿no? Bien, voy a seguir con Mauricio porque si hay otra pregunta que indica si hay una experiencia o un caso donde, bueno, exista esta relación de plusvalía en el precio, se revele la plusvalía en el precio, ¿no? Y esta valoración, si hay algún caso en alguna latitud que bueno, que esto esté representado, los temas que abordaste. Sí. En sí, como dijo bien Alejandro en su presentación, el agua es renovable, pero tiene la característica que es escasa en estas latitudes, ¿sí? Por lo tanto, los mecanismos de asignación del agua generan plusvalía hídrica, ¿no? Eso no, nadie ha inventado la pólvora, es así. El instituto que pregona desde el ordenamiento territorial es el recupero de esa plusvalía, ¿sí? Hay
muchas experiencias a nivel internacional, en España, no recuerdo bien, en Ecuador, creo que aplican más por el lado de la plusvalía urbana, ¿sí? En Argentina hay un caso, que en la presentación está, que es el Código de Agua de San Juan. En el Código de Agua de San Juan, por única vez se le cobra un derecho al que le otorgan el uso del agua, se le cobra por única vez, creo que las figuras de derecho, en el cual, ¿cómo se determina? Se determinan el predio, el valor del predio, ¿sí? Que tiene, que tendría con el uso del agua libre de mejora, menos el valor del predio sin el uso del agua. Con esa diferencia se le aplica un porcentaje a esa diferencia y la manera de que se recupera, digamos, entre comillas, ¿no?, esta plusvalía que te daría yo por darte el agua. Sí, en San Juan hay un caso. En Mendoza, la ley de ordenamiento, la 8051 y el plan, la 8900, la contempla esta figura, pero no está determinado de cómo aplicarlo, que es un debate que a futuro deberíamos darnos y generar consenso a ver si se puede aplicar o no. Está contemplado en la ley, pero todavía no está determinado. Sí, de hecho, el informe mundial de Naciones Unidas de este año de los recursos hídricos, precisamente su título fue El valor del agua, ¿no? Y aborda todos estos temas, con lo cual el debate lo tenemos que empezar a dar. Bueno, les aviso que también hay muchos mensajes de felicitaciones y de lo interesante que han sido los paneles. Le voy a hacer una pregunta a Mónica, que dice: ¿qué experiencias concretas de financiamiento público-privado puede indicar en materia de riego? Que las valore como exitosas, ¿no? Sí, muchas gracias. En realidad hay una serie de modelos alternativos, ¿no? O modelos de asociaciones público-privadas para que el sector privado pueda invertir, ya sea en la creación de nuevos sistemas de irrigación o simplemente en la operación y mantenimiento. También les pusimos un link, creo, ¿cierto? Donde ahí están todos los tipos más frecuentes, pero digamos, uno de los ejemplos es las concesiones, o en caso de que no sea posible hacer una concesión porque la inversión, ¿no?, en el sistema de irrigación es muy grande y no hay y no hay entes del sector privado que quieran hacer toda la inversión, es posible hacer un contrato que se está ocupando en muchos países que se llama Design, Build, Lease, ¿no? Es como diseñar, construir. Entonces el sector privado diseña, construye y luego le da pasa ese sistema de irrigación a manos del sector público, pero el sector privado va a seguir operándolo y lo va a rentar del sector público, con lo cual creas el incentivo que es importante en las asociaciones público-privadas, que el que lo va a ocupar es el que lo diseña y lo construye de tal manera que lo va a hacer de una forma que requiera poco mantenimiento, digamos, ¿no? Entonces está el pensamiento del ciclo de vida. Pero hay también otros tipos en los que, por ejemplo, un ente privado le va a dar una serie de servicios a diferentes fincas o productores en el área, y esos pueden ser servicios de irrigación, ¿no? De otro tipo. Lo más importante en todo caso es, creo, hay aspectos, ¿no?, para la participación privada en esto, es quiénes están cultivando esas tierras, quiénes tienen la propiedad, ¿no? Y cómo se gestiona la extracción del agua, los derechos, y sobre todo también la capacidad del sector público de ser contraparte y dar un marco regulatorio estable, ¿no? Entonces hay varios ejemplos muy cerca de Argentina, por ejemplo, y que lo encuentran también ahí, es el ejemplo de Olmos, el proyecto de irrigación de Olmos en Perú, ¿no? Y otro más. Bueno, muchas gracias. Yo de aquí lo dejo. Cualquier otra pregunta, con gusto, luego por email o... Perfecto. Ahí después vamos a poner a disposición la información que nos acaba de compartir
Mónica, voy a hacer una última pregunta porque estamos en tiempo y empieza el panel siguiente. De nuevo, reiterarle las felicitaciones y el interés que ha despertado del panel. Y esta va a ser para Mauricio y Alejandro, lo pueden responder, creo, en conjunto, si así lo desean. Con la experiencia que tienen, ¿piensan que en Mendoza en algún momento podríamos tener un mercado del agua y que se obtengan nuevas concesiones en función de un monto económico? ¿Puede Mendoza llegar a esto? Bueno, como el panel era para interpelarnos, vamos a terminar con una pregunta que nos interpela. Mauricio. Bueno, hoy nuestra legislación no contempla eso, ¿sí? Pero sí tenemos algún instrumento de reasignación de agua que está en la legislación, que son los bancos de agua. Eso no es de la naturaleza de la pregunta, pero bueno, tiene en cierta manera, está regulado eso, los bancos de agua en caso de escasez. Obviamente que, bueno, es un tema para discutir mucho, implica mucho debate y a ver si hay aceptación social o no incorporar estos tipos de instrumentos. Pero en principio hoy sí tenemos los bancos de agua como una herramienta de reasignación. Yo quería reflexionar justamente sobre esto. La plusvalía que pensó Marx existe prácticamente en todos los mercados, no solamente en el mercado de agua. La preocupación de Marx no era que existiera la plusvalía, sino que quién se la quedaba, la plusvalía. ¿Quién era justo que se quedara esa plusvalía? ¿No es cierto? Un poco lo que Mauricio dice, el recupero de la plusvalía a través de algún impuesto para que no se la quede uno solo. El sistema de inherencia es un sistema que privatiza la plusvalía. Es decir, la plusvalía se la queda el que tiene el derecho de agua. Eso es lo que hay que discutir. Respecto de la pregunta, yo diría que si uno analiza la tendencia de las últimas décadas, la respuesta es no. Es decir, no hay posibilidad de discutir el tema de la inherencia, de la plusvalía, del mercado de agua, porque nunca se hizo. Pero creo que mirando un poco hacia adelante, no mirando tanto la tendencia, hay algunas voces en este momento que lo están proponiendo, justamente Mauricio con sus trabajos, y me parece que se está abonando el terreno para que esa cuestión se discuta. Creo que no habría que dejar de discutir esa cuestión porque hace fundamentalmente a la distribución de la riqueza, a la distribución del ingreso, y eso, como decía, afecta también al problema de la eficiencia. Bueno, él empezó la charla también con algunos interrogantes, así que la terminamos también con estos interrogantes y desafíos del debate. Este ámbito del Congreso está pensado para eso, para discutir, formarnos y sobre todo para construir debate de manera constructiva. Como lo dije al principio, es la primera vez que en la edición del Congreso Internacional está un panel de agua y economía y creo que seguramente en las ediciones que siguen va a tener cada vez más relevancia. Quiero agradecerles a todos y a cada uno por el tiempo, la disposición, la calidad de sus presentaciones. A todos los que están en vivo siguiéndonos, ha sido un panel que ha despertado